Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la diputada de la Asamblea Nacional, Dignora Hernández. Ella forma parte de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria planteada por el equipo que acompaña al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el rol que ha asumido luego de la juramentación que realizó en el marco del 23 de enero pasado. Bueno, todo el país está muy atento a todos estos acontecimientos, no solamente el país, sino a nivel mundial. Venezuela forma parte de las primeras páginas de la mayoría de los medios digitales e impresos en el mundo entero. Esto es una situación política inédita que muchos especialistas seguramente durante años tratarán de explicar. Sí. Pero cuando uno trata de explicar a personas que no viven en Venezuela lo que está pasando en este país, realmente es muy difícil. Bienvenida, diputada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Dexy. Permíteme darle un saludo a todas las personas de los Altos Mirandinos que nos ven a través de tu programa La Entrevista. Para nosotros, el equipo que me acompaña, 20 Venezuela, es un honor, es un placer habernos recibido en esta casa. Claro, bueno, también tengo que decirles que la diputada forma parte de la fracción de 20 Venezuela y es su jefa de la fracción AN16J, ¿no? ¿Así se llama? Sí, 16 de julio, así es. Bueno, está aquí con nosotros precisamente porque también tienen un evento hoy en la tarde, una reunión en la plaza de Montaña Alta, tengo entendido, ¿verdad? Sí, estamos recorriendo Venezuela, estamos recorriendo el país, nuestros equipos están en diferentes sectores, hoy corresponde al equipo de 20 Venezuela y a los diputados de la fracción 16J estar en Montaña Alta, si no me equivoco, en el estacionamiento de la cancha de básquet. Allí nos vamos a reunir a las 4 de la tarde, pero decimos siempre que estamos con la gente porque necesitamos de esa ciudadanía activa para reconstruir este país. Diputada, el país está en vilo a la espera de la llamada ayuda humanitaria. Esta ayuda ha generado grandes expectativas, dado que los problemas son infinitos a nivel de salud y obviamente de humanidad, en líneas generales de los procesos básicos del ser humano, la salud, la alimentación. Y hace poco en las redes sociales pudimos ver, creo que eran 7 camiones que iban llegando a la frontera de Colombia, presuntamente con ayuda humanitaria para acá, para este país. Eso está ahí a la espera. La reacción de todo el grupo del presidente Nicolás Maduro ha sido muy adversa a esta posibilidad y yo quiero saber a través de la diputada Dignora Hernández, quien forma parte de esa comisión especial para el seguimiento de esta ayuda humanitaria, en qué punto estamos en este momento y cuál es la verdad verdadera de este asunto. Mira, Dexy, tú me preguntas así como que de manera muy sencilla y sin embargo cuando yo trato de dar respuesta a la pregunta entiendo la complejidad del asunto. Venezuela en este momento está sumida en una crisis humana sin precedente y hemos llamado por nomenclatura, inclusive de códigos internacionales, a esta crisis emergencia humanitaria compleja. Y aunque muchas personas creen que es igual llamarlo crisis, pues resulta que la emergencia, cuando es humanitaria y compleja, lo que quiere señalar es que fue generada por el hombre, por el ser humano. No estamos en presencia de una crisis producto de un desastre natural, de un tsunami, de un maremoto, no, de un maremoto llamado chavismo, de un tsunami llamado Maduro, de un fenómeno llamado socialismo que lamentablemente postró a la sociedad venezolana en uno de los momentos más difíciles de su historia, cuando señalaba que en estos momentos Venezuela era primera noticia en todas las páginas de la prensa mundial, sentía un sentimiento de ambivalencia, porque eso puede dar orgullo,
Pero sin embargo, dado el contexto país en el que estamos, da profunda tristeza porque estamos en la página del mundo, porque somos un pueblo que se quiere liberar. ¿Dónde está la ambivalencia, Dexy? Está sencillamente en que nos sentimos cerca de esa salida y allí se genera una emoción. Esa ayuda humanitaria que ha llegado a Venezuela es producto de ese reconocimiento del mundo ante la situación trágica que están viviendo los grupos más vulnerables de la sociedad. Llámese niños de 0 a 5 años en riesgo de desnutrición, personas hospitalizadas con riesgo de muerte pendiente por operaciones quirúrgicas, mujeres gestantes, adultos mayores. Los adultos mayores, me detengo para decir que adultos mayores en situación de soledad se ha generado en Venezuela un síndrome conocido como síndrome del nido vacío, donde el viejito, nuestros viejitos, se han quedado solos en la casa, cuidando la casa y los nietos. Ahora, diputada, ¿qué pasa si el trabajar. gobierno en este momento no deja que esa ayuda humanitaria entre? ¿Cuál es el plan? Pues bien, Lexi, eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos un régimen perverso que, como quiera, que generó la crisis, no puede reconocer la emergencia humanitaria y no acepta que nadie lo ayuda porque sería desmontar la farsa. Yo tengo que ser responsable en este momento y decirte que en este justo instante donde tú y yo estamos hablando se está generando ese clima de tensión, pues tenemos ya en la frontera el centro de acopio donde está llegando la ayuda humanitaria y tenemos un régimen perverso que se niega a recibirlo. ¿Qué va a pasar en este instante? Pues la presión va a aumentar, los controles de los mecanismos internacionales se están activando para reconocer que este régimen en todo caso es genocida porque está matando a su gente de hambre. Yo ruego a Dios que esto no llegue a un desafío mayor en que las Fuerzas Armadas puedan nuevamente levantar sus armas contra el pueblo. Yo solamente pido en este instante y aprovecho este medio para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional a decirle que esa comida, que esos alimentos, que esos insumos que están en ese centro de acopio son para sus hijos, para sus hermanos, para nuestros venezolanos que están padeciendo en este momento la miseria a la que le ha doblegado o la que le ha obligado a vivir un régimen como el que ustedes en este momento levantando sus armas defienden. Diputada, ¿cree que el gobierno está jugando a eso, a que se implemente, por ejemplo, tratados internacionales como la Convención de Ginebra, donde el rechazo a una ayuda humanitaria puede considerarse un acto violento? ¿Qué han analizado ustedes dentro de su fracción, en los análisis? ¿Cuál es digamos que lo que subyace en todo Sí. en este proceso tan complejo que vivimos? Sí, entiendo la pregunta porque sí hemos pasado por esa posibilidad, a qué juegan, qué es lo que quieren y entendemos que la indolencia es tal que me parece que les causa ningún malestar que se pueda ocurrir o que pueda ocurrir en Venezuela una lucha entre hermanos, llamando ellos a la defensa con sus acólitos, con sus círculos de afecto, llamando a una confrontación. Sabemos que para nada le importa la vida de nuestros ciudadanos porque así lo han demostrado durante todo este año de gobierno que han tenido. Creemos entonces que por supuesto ellos no van a estar al frente, pero que son muy capaces de poner a la población a enfrentarse. Gracias a Dios cada día son más las personas que adversan y son menos los que lo siguen. Pero fíjate, ayer por ejemplo, en el firmazo que está haciendo el gobierno, el presidente Maduro, al momento de firmar, aseguró que están ganándole la pelea al golpismo, de acuerdo a lo que dice él en ese momento. Es una frase retórica, hay mucha gente desesperada que dice que esto se está enfriando también. Todo eso uno lo puede ver inclusive en las redes sociales. Bueno, sí, primero hablemos de Maduro. Esa es la narrativa del perdedor, esa es la narrativa del hombre que huye hacia adelante, esa es la narrativa del miedo, esa es la narrativa del hombre que sabe que está perdido, que el mundo no lo quiere, que nadie lo reconoce, que no tiene votos en el país, pero que a fin de cuentas está siguiendo lineamientos, imagino que del régimen cubano, de seguir adelante para tener un nuevo mártir. Sencillamente la historia no lo va a reconocer como tal y cuando la jugada se le ponga más pequeñita y él agote todos sus cartuchos y todos sus escudos humanos, él se va a ir porque él es un cobarde. Esa es la verdad. Y en el caso de las personas que señalan que esto se está enfriando, ¿qué le puedes decir? Sí, en ese contexto ciudadano yo debo decirle a todos los venezolanos que nos escuchan en este momento que estamos regentados por un sistema de mafias, por una tiranía que lamentablemente ha penetrado todas las instancias de poder del Estado y que aquí no hay una salida de librito, aquí no hay un manual, no existe un manual de cómo salir de la dictadura. Tengan la plena seguridad que existen personas, que existen líderes de la talla, por ejemplo,
me permito señalarlo en el programa de María Corina Machado, nuestra líder, que estamos dando una lucha ética con coraje y con valentía y que no vamos a permitir que nadie conduzca estos destinos por otro que no sea el sendero de la libertad. Esto está anunciado, esto no hay vuelta atrás, es una marcha sin retorno. Ahora, hay mucha gente que de sectores del gobierno y otros que, aunque no están con el gobierno, también han señalado la posibilidad y el peligro de una intervención armada y todo lo nefasto que pudiese ser eso para el país. ¿Qué opinan ustedes de esas posiciones? Fíjate, hace rato tú y yo, casualmente, y el equipo conversábamos de lo que es la evolución de la humanidad. Yo creo que en este momento nadie se puede estar planteando una intervención como la de las películas, donde venían los marines. Aquí en esta intervención es con comida. Aquí queremos intervenir el país, pero con alimentos, con insumos médicos para salvar vidas que en este momento lamentablemente no tienen un pronóstico de sobrevivencia producto de esta situación en la que estamos sumergidos. Aquí no hay intervenciones de ese tipo, de esa lucha armada. Aquí lo que sí hay es la necesidad de reconocer que el tirano Nicolás Maduro y sus mafias tienen que irse, y tienen que irse como sea, y la presión tengan la plena seguridad que es para ellos y hacia ellos. Hay aspectos fundamentales en una democracia como lo es la separación de poderes, que en Venezuela pues es uno de los grandes dramas. La posibilidad de participar que debe tener el pueblo venezolano en cualquier proceso y una posible transición que ustedes han planteado desde unos mecanismos pues que han utilizado y que están en pleno proceso de utilización en Venezuela. Ahora, la Asamblea Nacional elaboró unos llamados estatutos que fueron aprobados, ¿no?, en una plenaria. ¿De qué se tratan esos estatutos? ¿Cuáles serían los pasos para reinstitucionalizar al país, que es un punto fundamental desde los poderes públicos, pasando por todo, por cualquier funcionario que tenga el poder decisivo de cambiar y de mejorar los destinos de nuestra patria? Bien, tú definiste bien el contexto en el cual se elabora el estatuto y se aprueba el estatuto para la transición en Venezuela, y lo defines bien porque tú hablas de reinstitucionalizar el país y eso es lo que busca la transición. Lo primero que nosotros tenemos es que salir de esta usurpación, terminar con este régimen de facto, y en esa primera fase estamos. Una vez concluida esta fase, por supuesto que hay que reinstitucionalizar todos los sectores del país o los institucionales, por supuesto, para poder llamar a una elección que tenga transparencia, y para ello entonces es necesario comenzar por la renovación de esos poderes que hoy en día sabemos que en Venezuela son un ápice o un apéndice de lo que es este régimen nefasto. Comenzaríamos entonces por medio de ese estatuto a determinar los lapsos y los tiempos. Yo debo decir con mucha responsabilidad y además en nombre de la fracción 16 de julio que el estatuto no es la perfección del estatuto, no es lo ideal ni es lo que esta fracción hubiese decidido o querido aprobar, pero es lo mejor que podemos hacer en este instante para poder hacer confluir en un instrumento que garantice esa reinstitucionalización votado por todas las fracciones que hace vida en el Parlamento. Hubiésemos querido detallar tiempos laxos de acción, sin embargo, pudimos llegar hasta allá. Él nos va a permitir entonces encaminarnos hacia unas elecciones libres y transparentes, luego de estabilizar el país. Eso es lo que busca la transición. Vamos a ir a un corte. En la próxima parte, pues quisiera que nuestra invitada, la diputada Dignora Hernández, quien por cierto está aquí gracias a la coordinación de nuestra buena amiga Carolina Márquez, quien es coordinadora de Organización de 20 Venezuela en el municipio Carrizal, para hablar acerca de una inquietud que siempre se plantea en este tipo de procesos relacionados con unos adjetivos bien interesantes, como por ejemplo verdugos, clemencia, traidores, perdón. Ese tipo de adjetivos, ¿qué estatus o qué rol van a tener o piensan ustedes que pudiese tener en este momento en Venezuela? En la próxima parte vamos a hablar de este y otros interesantísimos temas con nuestra invitada. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy nos complace estar acá con la diputada Dignora Hernández de 20 Venezuela, quien forma parte de la fracción AN16J, ¿no? Así es. Y bueno, quedamos pendientes porque sabes que se han dado en los procesos políticos en Venezuela esa sensación de que el que tiene el poder persigue al otro, ¿no? Y
esas persecuciones han dado inclusive, han tocado en la raya y quizás han profundizado violaciones de derechos humanos de quienes ostentan el poder, y la posibilidad de cuestionar, pues, convertir a las personas que ostentan el poder en los verdugos. Entonces, por eso te decía esas palabras que muchas veces deberían de convertirse no en el objeto de un cambio democrático, pero que mucha gente también pide justicia, que no quiere perdón. O sea, hay como muchos sentimientos encontrados en nuestra sociedad, que creo que la inteligencia emocional debe privarnos en quienes tengan la posibilidad de ejercer el poder, que hasta ahorita, por cierto, en Venezuela lo tiene Nicolás Maduro. Mira, Daisy, es muy interesante. Yo primero celebro la diversidad de nuestro lenguaje. Y cuando tú tocas el tema de inteligencia emocional, precisamente por allí quería abordar esta situación. Es muy difícil ante el dolor, son 20 años de sufrimiento, son 20 años de desdicha y de infortunio que ha tenido la sociedad venezolana. Es muy difícil que ante esta situación y ante los responsables de la crisis o los responsables de este dolor al que cité, tú no puedas referirte con una palabra que lo descalifique. Yo particularmente he dicho que existe la miseria económica, la miseria social, pero que yo conocí en este momento la miseria humana. Unas personas que no permitan que entre comida, que entre alimentos, que entre insumos para salvar vidas, sencillamente hacen gala de la miseria humana. Pero sin lugar a duda, en una conducción de un liderazgo ético, un liderazgo también respetuoso de los derechos humanos, tenemos que solamente pedir para estas personas justicia, justicia, porque la violación de derechos humanos, la corrupción, la legitimación de capitales, no son delitos que admiten un perdón, admiten sencillamente un respeto desde el contexto de los derechos humanos, nunca tratarlos como ellos nos trataron a nosotros, nunca tratarlos con ese mazo, y ustedes saben a quién me refiero cuando digo torturador, que lamentablemente castiga al pueblo venezolano en su humanidad. Hay que respetar bajo todos los conceptos los derechos humanos, esos mismos que pedimos no sean respetados nosotros, pero sí hay que aplicar una justicia, una justicia. Dignora, hoy un contexto internacional muy poderoso está apoyando el proceso que ustedes adelantan. Solamente el hecho de que Estados Unidos, la Unión Europea y tantos países del primer mundo estén apoyando y hayan reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, eso se contrasta con otras naciones que no lo han hecho. Claro. ¿Qué importancia o qué peso tiene, sobre todo en el tiempo, ¿no? Que hay mucha gente desesperanza, mucha gente ya que está como a la expectativa, para que los procesos en Venezuela, para que exista realmente un cambio, para que alguien ceda? Sí, yo decía, cuando me formulaste la pregunta, como que en el mismo contexto, porque era la desesperanza de las personas que sentían que esto se estaba enfriando, decir, mira, lamentablemente no existe un manual, ese manual no establece tiempo crono, sino tiempo en fase. Nosotros estamos en una fase de presión donde se articuló como nunca antes esa fuerza ciudadana. ¿Ustedes habían pensado que esto iba a ser así, que el tiempo iba a ser así como se está dando? ¿Tenían esa tesis? Voy a citar nuevamente a nuestra amiga, nuestra líder, María Corina Machado. María Corina siempre habló de tres fuerzas, habló de la fuerza ciudadana, habló de la fuerza internacional y habló de la fuerza internacional. Y María decía en ese instante que esas tres fuerzas tenían que converger para lograr un momentum político que le generara presión al régimen y que los hiciera definir entre la posibilidad de quedarse o irse, y que el irse le resultara menos costoso que quedarse ante el poder. Con eso te contesto que sí. Absolutamente sí, como dice María Corina, nosotros habíamos visto que era esta la ruta del coraje, y fue también por esa visión de ese momento que desde la fracción 16 de julio comenzamos a demandarle al joven diputado Juan Guaidó, presidente encargado en este momento de Venezuela, que se juramentara, y le decíamos la ruta es el 233, porque una vez que asuma el 233, el mundo lo va a reconocer y estamos ante la presencia de un gobierno que es legítimo, aunque como bien señalas, mientras que el usurpador esté allí, sigue manejando las fuerzas de poder. En este momento, que es como un poco sensible, ¿no? Aunque hay factores obviamente del gobierno que han desestimado inclusive la cantidad de la ayuda humanitaria, dadas las necesidades, que eso es algo que moralmente tiene
Tiene una nos lectura, deja ahí sí. medio extraños, pero bueno, esa es una realidad. Hay mucha gente, muchas instituciones inclusive que han manifestado la posibilidad de intervenir, en que si en la distribución de la ayuda humanitaria y todo esto que significa, inclusive el gremio de enfermeras creo que se acaba de pronunciar para decir que pueden coadyuvar en esta distribución, pero hay un aspecto institucional como la FAN que digamos que están allí, ¿no? Como un Claro. tapón. Así es. ¿Qué lectura le dan ustedes a eso? ¿Qué mensaje o qué comunicación han logrado obtener con la Fuerza Armada Nacional a los efectos de la ayuda humanitaria, ¿no? Digamos, considerando no tanto el aspecto político, sino la necesidad de vivir que tienen muchas personas con enfermedades crónicas y bueno, ya no vamos a detallar eso que todo el mundo lo conoce en Venezuela. Sí, bueno, inicialmente decirte nuevamente que las Fuerzas Armadas Nacionales antes que nada son hombres y mujeres y son venezolanos y se deben a la realidad, a su pueblo, y la Constitución Nacional es bien clara, no están puestas para sostener parcialidades políticas alguna y menos aún a un régimen que mata de hambre a sus propios hermanos. La lectura es que las Fuerzas Armadas sencillamente van a ceder, no van a permitir que sigan muriendo sus connacionales y que van a defender también la bandera de la libertad de los pueblos. Yo no sé realmente cuánto tiempo dispongo, porque a mí sí me gustaría entrar un poquito, si me lo permite, en materia sobre el contexto de la ayuda humanitaria y la insuficiencia a la que se hace referencia. Fíjense. O sea, que no es tanto como se requiere. Bueno, fíjate lo siguiente, voy a contestar con mucha responsabilidad. Lo primero que tenemos que conocer y recordar es que ante esta situación inédita, Venezuela no había requerido, más allá del deslave de Vargas, ayuda humanitaria. El deslave de Vargas, que en aquel momento fue rechazada la ayuda por parte de este sistema. Pues bueno, pensamos que quizás ese podía ser el peor desastre que podíamos conocer en Venezuela, perdónenme, hasta que llegó el socialismo. Fue un desastre peor. Entonces, ¿qué sucede? En un contexto de país donde suceda una situación de desastre y exista un gobierno democrático, el Parlamento Nacional no tendría nada que hacer en este momento, porque se activan los mecanismos internacionales, los protocolos internacionales de Naciones Unidas, y sería la OCHA, la Oficina de Atención Humanitaria de Naciones Unidas, la que estaría acá en Venezuela articulando toda esa red. Primero, la recepción de los insumos, y segundo, la red para que aguas abajo pueda bajar toda la emergencia humanitaria. Ahora, cuando llega la ayuda humanitaria, ¿quiénes vienen? O sea, ya vimos los camiones, ajá. ¿Quiénes vienen? ¿Qué sectores vienen a nivel internacional? Entran al país con la ayuda humanitaria, que es el miedo, bueno, o lo que está rechazando este gobierno. Sí, Daxi, lo que te estaba quizás describiendo era cómo debería ser en un contexto país que no estuviera en narcotiranía. Ya eso estuviera acá y estuviera desplegado y se hubiesen ahorrado muerte, porque también debo ser responsable. En Venezuela ha entrado ayuda humanitaria. Hace 3 años que las diferentes ONG del país han recibido a través de los multilaterales, llámese UNICEF y hay algunas que las han rechazado también. Exacto, así es. ¿Qué ha sucedido entonces? En este contexto, la ayuda, el que generó la crisis es el que no quiere recibir la ayuda, ni le da el nombre correcto, la llama crisis para no activar los mecanismos internacionales. Pero peor aún, vemos también algunos personeros de los organismos internacionales jugando cuadro cerrado en la narrativa con este régimen, como es el caso de la Cruz Roja venezolana, donde señalan que aquí no hay crisis y que ahora todo lo que llega hay que bajarlo a través de la red del ministerio. ¿Qué sucede? Esa red... La Cruz Roja ya rechazó la posibilidad de no, fíjate, la Cruz ¿considerarlo? Roja, no, la Cruz Roja lo que hizo fue desconocer, ojo, me estoy refiriendo a la Cruz Roja venezolana y no a la Cruz Roja internacional. Por eso es que ellos están diciendo, han declarado que no los han llamado formalmente, ni les han escrito una carta invitándolos a participar, sí, porque tienen una posición política. Porque ahora sí quieren participar, pero ese funcionario de la Cruz Roja venezolana ha negado siempre la realidad de hoy de Venezuela. Hoy, cuando estamos ante la inminencia de una ayuda humanitaria que puede entrar y que la tenemos en este momento en el centro de acopio en Cúcuta, este funcionario... ¿Y cuáles son los organismos entonces que van a coadyuvar a la distribución? ¿Qué tienen ustedes pensado? Permíteme cerrar la idea. El funcionario entonces ahora quiere participar, quiere reconocer. Entendemos que eso es posible, que podemos concertar, pero particularmente me gustaría saber si cambió su concepto y reconoce que en este momento hay una emergencia en Venezuela. Ahora bien, como no se puede hacer por los caminos regulares, que es a través de los
los órganos multilaterales y las ONG. Entonces, ¿cómo se va a hacer en este momento? Pues bueno, ese es el gran reto, porque lo que es realidad en este momento es que hay ayuda, que hay organizaciones, que hay gobiernos del mundo, que hay fundaciones que quieren apoyar a Venezuela. ¿Y con qué personas o fundaciones están hablando? Pues ustedes bien, ya tienen adelanto de sí, conversaciones. Tú lo señalabas bien claro cuando decías que hasta la misma red de enfermeras están dispuestas a ayudar. Pues así como las enfermeras están dispuestas a ayudar, no tienes idea de la cantidad de personas, de ONG, de grupos que se acercan a decir que en ausencia de aquellos que deberían hacer su trabajo y que no quieren hacerlo, ellos están dispuestos a articular. O sea, ¿te refieres a la gente de la Cruz Roja, por ejemplo? Así es. Ellos están dispuestos entonces a articular, la Cruz Roja venezolana. Articular sus esfuerzos, los esfuerzos ciudadanos. Existen entonces en Venezuela una cantidad impresionante de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, de grupos de profesionales, de grupos médicos, que con su data y con la población identificada, porque también quiero señalar que esta Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria tiene ya un informe técnico y viene cuantificado hacia dónde direccionar esa ayuda humanitaria. Vienen ya esos camiones traen cosas o insumos que se requieren específicamente así es, de acuerdo a las necesidades que ya planteadas. ¿Y ustedes tienen algún tipo de mecanismo para saber, por ejemplo, que se necesitan tanta gente que tiene problemas de diálisis, operaciones, ese tipo? ¿Tienen ustedes? Sí, así es. Inclusive existe el plan de emergencia de atención temprana, sería la primera fase en la que estamos de la emergencia humanitaria. En este momento existe un informe elaborado con los insumos dado por las diferentes fundaciones, la Asociación de Trasplantados, por ejemplo, Amigos Trasplantados, que por cierto, antes de llegar acá me informaba la Asociación de Amigos Trasplantados de Venezuela que hoy salieron de actividad 2 equipos de diálisis, uno en Lara y uno en Montalbán, uno porque no tiene las líneas que son la manguerita para purificar la sangre y uno que no tiene un bicarbonato que es un concentrado para el proceso de... Y hoy pues están enfrentando esa situación. Las personas que no se dializan hoy tienen que esperar su turno para dentro de una semana y en ese lapso de tiempo pueden morir. No, el tema de salud muy dramático. Diputada Dignora Hernández, ya para finalizar nos gustaría un mensaje usted a la población venezolana que va a ver este espacio a través de www.gentedehoy.com. 20 años de dictadura fueron suficientes, 20 años para destruir la calidad de vida del pueblo venezolano fueron suficientes para lograr que los venezolanos de alguna manera vivieran esta situación que hoy tenemos. Sin embargo, esos mismos 20 años no acabaron con la fuerza, el coraje, la valentía y el calor de un pueblo que hoy en las calles grita más alto que nunca: libertad. Vamos por la libertad de Venezuela. Muchísimas gracias, diputada Dignora Hernández, quien estuvo aquí con nosotros en la entrevista. Un verdadero placer. Un honor. Aquí a su disposición. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, agradecemos mucho la coordinación de Carolina Márquez, coordinadora de Organización de 20 Venezuela en el municipio de Carrizal, por esta entrevista, y a ustedes por su gentileza de permitirnos estar con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.